Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar compartiendo un tema muy interesante y que es de vital importancia para tu vida cristiana. Pero quiero saludarlos, saber cómo están, cuéntenme sus valles y montañas de esta semana. Realmente oro para que ustedes hayan vivido una semana de mayor intencionalidad en sus vidas durante esta época tan difícil que estamos viviendo todos. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, pero un tema muy importante en la vida de los cristianos. Hoy vamos a hablar de cómo empezar a estudiar la Biblia. Yo sé que hemos hablado bastante sobre la importancia de la Biblia y si yo quiero que ustedes se queden con algo de mi tiempo como su maestra, es que nosotros necesitamos pasar tiempo con Dios y que podemos disfrutarlo. Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos ha dado la oportunidad de poder pasar tiempo con Él, un Dios santo y nosotros tan pecadores, pero también nos ha dado el privilegio de poder disfrutarlo, de poder el reírnos, encontrar consuelo, encontrar alivio cuando estamos estudiando la Biblia. Así que eso es increíble. Quiero también recordarte algo. Nosotros vivimos en un gran privilegio. Si te fijas, nosotros vivimos en un país donde podemos leer la Biblia con libertad, donde podemos hacer referencia a ella sin miedo a ser agredido físicamente por exponer la palabra de Dios, y donde tenemos bajo mandato constitucional poder hacerlo con toda libertad. Cuando hay otros cristianos que no pueden hacerlo. Nosotros también vivimos en una época donde tenemos acceso ilimitado a información bíblica. Si nosotros queremos leer la Biblia, no necesitamos tener un momento solamente en la semana para hacerlo, sino que podemos hacerlo en cualquier lugar con nuestros teléfonos, o tenemos diferentes versiones para poder interpretar la Biblia. Tenemos la Biblia en nuestras tabletas. Si queremos escucharla como si fuera un audiolibro, podemos hacerlo. Así que hay muchas maneras de estudiar la Biblia, pero más importante, vivimos en una época en la que Dios ha revelado por completo su plan para la humanidad. Ya no tenemos que esperar un profeta que hable una vez al mes, una vez al año, o tengamos que esperar 4 y 5 años para ver qué Dios quiere para con nosotros, porque ya todo lo que Él quiere decirle a su pueblo sobre su plan, sobre lo que Él demanda de nosotros, sobre sus promesas para con nosotros, está en la palabra de Dios. Así que yo sé que es un tema muy interesante, pero también un tema difícil, porque yo sé que algunos de ustedes luchan con ser intencionales en estudiar la palabra y que han empezado pero han parado. Y te vamos a poner un ejemplo. Si quieres correr un maratón, tú no puedes correr un maratón y practicar un solo día. Correr 10 minutos alrededor de tu manzana y luego pretender correr un maratón de 42 kilómetros. No se puede, no se logra de esa manera, no es posible. Nosotros necesitamos ser intencionales y disciplinados. Por más que yo te diga cuán importante es, por más que tus papás te insistan y por más que los pastores desde el púlpito te digan que tienes que leer la Biblia, si tú no tomas la decisión de hacerlo, no lo vas a lograr. Y yo sé que muchos de ustedes han empezado, y al igual que yo, también empecé muchísimas veces y no encontraba una manera de poder ser intencional en seguir estudiando la palabra de Dios. Así que este video yo lo había grabado antes, pero estaba buscando una manera que fuera más intencional en ustedes, pero también que ustedes pudieran aplicar más a sus vidas, y no lo vieran tan intimidante como suele verse. Leer la Biblia es vital para la vida del cristiano. Es como que tú no comas, literalmente, porque la Biblia es nuestro alimento y es nuestra manera de conocer a Dios. Si tú no comes y solo te mantienes en base a Ensure o a una granola, y eso pudiera ser leer la Biblia los domingos en la iglesia o leer la Biblia una vez al mes, entonces tú te vas a morir. Tristemente vas a desfallecer y va a desfallecer tu vida cristiana. Y eso es no lo que queremos. O sea, nosotros queremos que tú puedas crecer en tu vida cristiana, que tú puedas encontrar deleite en Dios y que tú puedas compartir con otros lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que hoy te voy a contar sobre 4 maneras de cómo estudiar la palabra de Dios. Podría ser 5, un bonus, pero te voy a enseñar 4 métodos que funcionan para que los adolescentes o cualquier persona que esté intentando estudiar la palabra de Dios pueda hacerlo. Y el primero fue desarrollado por Matt Rogers y es el método de las 7 flechas. Y es súper genial porque solamente tienes que tomar el pasaje y hacer estas 7 preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué dice el pasaje? Muy vital, ¿qué es lo que dice? La segunda es, ¿qué significa este pasaje para su audiencia original? Y es que la Biblia fue escrita en un momento histórico diferente al nuestro. Entonces, ¿qué significaba este pasaje para su audiencia original? La tercera pregunta dice, ¿qué nos dice este pasaje acerca de Dios?
La cuarta, ¿qué nos dice este pasaje acerca del hombre? La quinta, ¿qué demanda este pasaje de mí? La sexta, ¿cómo cambia este pasaje mi relación con otros? Y la séptima, ¿cómo me motiva este pasaje a orar? La siguiente metodología que te voy a presentar también la hizo un pastor y maestro de teología y se llama David Prince. Y este es el método que yo creo que es súper chulo para nosotros y es el método de villano y superhéroe. En este método vamos a tratar de encontrar al villano. Y siempre nosotros podemos ver que hay alguien haciendo algo que no debe hacer cuando estamos estudiando la Biblia. Y nosotros tendemos a acercarnos y a pensar que nosotros somos el héroe. Pero vamos a ver qué actitudes de este villano hay en nosotros, que esta persona está haciendo que yo también hago. Lo segundo que vamos a hacer es encontrar algo heroico. Siempre hay alguien que va a hacer algo diferente. Y esta persona aún es pecadora. ¿Cómo esta persona está alineada hacia los propósitos de Dios? O cómo esta persona está haciendo algo que sí acerca a Dios. Lo tercero es encontrar al verdadero héroe, y este es Jesús. Cómo esta persona, el carácter de Cristo encaja en lo bueno que es esta persona y cómo lo malo aún puede ser redimido por Cristo. Y el cuarto paso de este método es cómo puedo obedecer a Cristo en fe para ser como Él quiere que yo sea. El otro método los siguientes dos métodos que vamos a estudiar son unas series de pasos para también estudiar la palabra de Dios. Y vienen de dos palabras en inglés. El primer método es el método EASY. El tercer método que vamos a estudiar es el método EASY. Y viene del inglés, y podríamos traducir la palabra como fácil. Así que vamos a tomar las siglas en inglés y vamos a ver. La primera es entra. Entra a la historia en el contexto original. ¿Qué significaba esto para las personas que están viviendo este momento? La segunda letra es A, accesa a la verdad principal de este pasaje. ¿Cuál es el tema principal de este pasaje? ¿Qué este pasaje me quiere enseñar? La tercera letra es S y viene del inglés seek y es buscar. Cerciórate de encontrar el carácter de Dios ahí. ¿Qué Dios me enseña de Él? Y la Y o Y nos habla del término yearn o añorar y yo podría traducirlo como yo. ¿Cómo yo puedo cambiar o cómo yo puedo buscar el corazón de Dios para que cambie mi vida en esto? Y este nos invita a orar. El siguiente método también viene de un acrónimo o acróstico en inglés y es el método SOAP. Y me da mucha risa porque es jabón y podemos entender que cuando leemos la palabra de Dios realmente es como cuando nos bañamos, que vamos quitando capas de sucio de nuestra vida. Y en este método vamos a buscar la primera letra, que es la letra S, scripture, escritura. Tómate el tiempo de sacar la Biblia, porque ¿cómo vas a estudiar la Biblia sin leerla? Lee la Biblia, lee el pasaje. La segunda letra es O, observar. Observa. ¿Qué me enseña del carácter de Dios este pasaje? ¿Qué me dice sobre el pecado? ¿Qué me dice sobre cómo puedo redimir este pecado? La tercera letra es A, aplicaciones. ¿Cómo puedo aplicar este pasaje a mi vida? Y sobre cómo puedo cambiar para poder aplicarlo. Y la segunda letra, la última letra es P, pray o plegaria. Cómo me invita a orar este pasaje. Y si tú te fijas, quiero que seamos intencionales en todo lo que yo he dicho. Todos estos pasajes nos invitan a, número uno, leer la Biblia. La otra cosa que nos invitan es a hacerlo despacio. No es una carrera, no es una carreta. Necesitamos leer la Biblia con detenimiento. Hay veces que podemos sacarla de contexto, así que lo que nos invitan todos es a leerla en el contexto original. Nos invita a prestar atención cómo nos apunta a Cristo. Y no importa si estamos leyendo el Antiguo Testamento, siempre las cosas nos van a apuntar a Cristo. Tenemos a Moisés, pero vendrá alguien mejor que va a liderar al pueblo. Tenemos a David conforme al corazón de Dios, pero vendrá el mismo corazón de Dios. O sea, todo nos apunta a Cristo. Y algo muy importante, y es que yo soy muy enfática en mencionárselo, es que la Biblia no se trata de nosotros. Si empiezas a leer la Biblia, ¿qué Dios me va a enseñar a mí? ¿O qué Dios quiere decirme a mí? No es la manera correcta de presentarnos ante la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro perfecto que se revela
a un Dios perfecto. Y aún con su perfección y santidad, Él quiere usarnos a nosotros. Así que eso lo vamos a descubrir cuando estudiamos la Biblia. Algunas recomendaciones que quiero darte. Y es que tengas un cuaderno y un lápiz para que lleves las notas. También otra cosa que te recomiendo es que utilices una versión. Si tú te fijas, en nuestra clase utilizamos la nueva traducción viviente, pero puedes utilizar la nueva versión internacional, que tienen palabras un poco más comunes, que son más aptas para el lenguaje que hablamos en la actualidad, en el español que hablamos en la actualidad. Otra cosa muy importante que yo quiero recomendarte, si tú no entiendes algo, pide ayuda. Hay muchas personas que pueden ayudarte. Hay veces que solamente necesitas buscar un diccionario y eso es suficiente ayuda para poder entender las cosas. Pero lo que yo más quiero es que en esta época que vamos a estudiar el libro de Efesios juntos, tú elijas uno de estos métodos para que estudies la palabra. La palabra de Dios es rica, la palabra de Dios es deliciosa y la palabra de Dios tiene algo que mostrarnos para acercarnos más a Él. Así que yo de verdad espero que seas intencional en estudiar la palabra de Dios en estos días. Vamos a tener 2 videos sobre el nuevo tema que vamos a hablar, que es el libro de Efesios, así que yo te invito a que lo hagas. Te voy a dejar en la cajita de descripción un video sobre la Biblia. Y es del proyecto Biblia. Es bien interesante, hay muchas maneras de poder descubrir la Biblia, pero creo que este video es súper genial para que puedas asociar un poco al contexto que vas a leer la Biblia. Dios te bendiga.